YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Iniciamos una semana más. Hoy es lunes 2 de octubre. Bienvenido a este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre migración y derechos humanos. Nos acompaña en cabina YSUCA Celia Medrano, periodista, consultora y defensora de derechos humanos. Buenos días, Celia. Qué gusto que nos acompañe de nuevo. Muy buenos días. Agradable estar acá en YSUCA y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Este tema de migración y derechos humanos es importante abordarlo y acá pues le damos espacio a ese tema y quisiéramos conocer datos recientes sobre esto. Celia, yo sé que ha habido informes que se han presentado recientemente, ¿verdad?, donde se dan datos importantes sobre el tema de migración y nos preguntamos, ¿siguen migrando los salvadoreños? Y con respecto a otros años, ¿es la misma cantidad de personas, de salvadoreños que migran? ¿Aumentado, disminuido? ¿Cómo estamos? Es una pregunta interesante porque de repente se politiza mucho. Voceros oficiales insisten en decir de que ya no hay flujos migratorios hacia Estados Unidos, que han descendido drásticamente, y no solo lo afirman, puedo plantear que de manera irresponsable, sino que también dicen por qué. Aseguran de que la migración hacia Estados Unidos desde El Salvador ha disminuido por el éxito primero del Plan Control Territorial, posteriormente del régimen de excepcionalidad. Es un discurso insistente. Incluso lo último que conocimos fue la aseveración basado supuestamente o tomando como fuente a la Organización Internacional para las Migraciones de lo que el gobierno llama migración inversa. Revisando el documento del 2022 de la OIM, en ningún momento plantea el informe de que haya una migración inversa en El Salvador. Ese informe que fue citado oficialmente para afirmar de que había una migración inversa, lo que recoge es una encuesta que la OIM hizo a salvadoreños, a grupos de salvadoreños en los Estados Unidos. Y hicieron la siguiente pregunta: ¿usted está pensando regresar a El Salvador? Y un 60% respondió que sí. Pero la pregunta inmediata por parte del instrumento utilizado por la OIM era: ¿está haciendo planes? ¿Está concretando ese deseo para regresar? Y la mayoría dijo que no. ¿Quiénes están con deseo de regresar y haciendo planes para regresar? Son personas mayores de 50 años que ya trabajaron en Estados Unidos, que se han agenciado el derecho de una jubilación y consideran de que pueden regresar a El Salvador, a vivir en El Salvador y gozar de su pensión estadounidense. Las personas menores de esa edad, en su gran mayoría, están pensando quedarse en los Estados Unidos, algunos de manera temporal, no menos de 5 años, logrando hacer el financiamiento suficiente que les permita considerar un regreso. En resumen, lo que el informe de la OIM citado oficialmente plantea es de que la gente tiene deseo de regresar, pero es muy diferente el deseo, la nostalgia de regresar,
que la conciencia y la claridad de que no se puede regresar mientras no se generan las condiciones necesarias, económicas sobre todo, para poder garantizarse algún nivel de vida digno una vez regresado. Entonces, es una manipulación bastante irresponsable de esta afirmación. Claro que los salvadoreños, las salvadoreñas quieren regresar. Yo he vivido fuera del país y siempre me he planteado el regreso. Hay añoranza, precisamente los productos nostálgicos que tienen tanto éxito, sobre todo en Estados Unidos, es porque hay nostalgia de la patria, nostalgia del país, pero también hay claridad de que lo que yo estoy garantizando en Estados Unidos para mí y para los míos no es concretable en El Salvador, que es lo mismo que hizo que yo me fuese a otro país a tratar de garantizarme una vida digna y segura que me es negada en mi país. Termino con plantear de que, por ejemplo, a finales del año pasado, instancias como el Ministerio de la Dirección General de Migración y Extranjería, la DGME y el Ministerio de Relaciones Exteriores, una vocera que insiste mucho en este tema, que es la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, empezaron a plantear de que El Salvador en el mes de diciembre del año pasado había dejado de estar en el top de los 10 países de destino, de origen, en Estados Unidos detenidos. Ya Estados Unidos maneja un listado de 10 países al año que plantea de qué nacionalidades, de qué países de origen son la mayoría de personas en porcentajes detenidas en la frontera sur de este país, tratando de cruzar de manera irregular. Entonces, cuando sacaron este dato, plantearon de que El Salvador había dejado de estar en esa cifra, en ese top número 10, y además afirmaron de que había descendido durante todo ese año el número de salvadoreños migrantes detenidos en frontera tratando de cruzar la misma de manera irregular. Lo que no nos dicen es de que, si bien es cierto, había para el mes de diciembre, ese dato fueron alrededor de 4.956 migrantes salvadoreños detenidos. Estados Unidos maneja encuentros encontrados en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Son los detenidos? Son personas detenidas. Estados Unidos, la patrulla fronteriza habla de encuentros y están divididos en 3 categorías. La categoría de migrante solo, single, que es una persona que han encontrado tratando de cruzar la frontera, grupos familiares, unidades familiares, que estamos hablando de por lo menos 4 o 5, estamos hablando de niñez, con sus padres o con sus parientes, que el grupo es detenido, y estamos hablando de niñez no acompañada, aquellos niños que están cruzando la frontera y no hay ninguna persona adulta que les acompañe. En términos, es más complejo las definiciones, estas categorías, pero en términos muy, muy generales son las que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, en febrero del 2022, fueron encontrados, detenidos en frontera 7.202 salvadoreños. Ese número subió a 9.047 en mayo, a 9.200 en junio, a 8.031 empezó a percibir un descenso en julio, y llegamos a noviembre con 5.634 y en diciembre 4.956. Aquí es donde salimos del top número 10 de países de origen y empezó a celebrarse y a bombardearnos con el mensaje de que ya no éramos 9.000, ya no éramos 5.000, sino que éramos 4.900. Y éramos el número 11 del listado de 10. Cuando haya un momento explico más cómo se calcula ese listado para aparecer en el top 10 de países de origen de migrantes detenidos en frontera en Estados Unidos, pero se calcula sobre porcentajes. No es que en El Salvador hayan descendido el número de migrantes salvadoreños detenidos en frontera, y mucho menos
puede afirmarse de que la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos haya disminuido o no. Esa afirmación es muy difícil de calcular. Pero por mes y mes, lo que sí ha sucedido es de que Cuba, Venezuela, principalmente Haití, se han convertido en países con más flujos de personas y de quienes han detenido mucho más personas migrantes en frontera. Entonces, porcentualmente sube mucho más el país de origen de estas nacionalidades que la salvadoreña. Sin embargo, hay que ver otros datos. Para empezar, habíamos dicho, en 4.900, un poco más detenidos en diciembre. Ya los medios oficiales no nos dicen nada de que eso fue en diciembre del 2022. En enero del 23 estábamos hablando de 13.778, el febrero de 23, 4.719, en marzo del 23 estábamos hablando de 5.764, en mayo del 23, 5.349. Entonces, si no podemos estar diciendo baja y sube la migración de salvadoreños en el exterior a partir únicamente de los datos de personas salvadoreñas migrantes que son detenidas tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos y México de manera irregular, porque va subiendo, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿por qué la manipulación de celebrar de que en diciembre éramos 4.862 salvadoreños detenidos migrantes, pero hay silencio total cuando en marzo del 23 esa cifra es de 5.764 y mayo 23 esa cifra es de 5.349? El análisis mes por mes no puede ser manipulado de esa manera. El otro aspecto es de que no puede ser planteado únicamente de mes por mes y mucho menos celebrado o ocultado de acuerdo a cómo sube o baja el número de migrantes detenidos en Estados Unidos en frontera. Hay otros datos. Si bien El Salvador no está en el top 10 de los países de origen de migrantes detenidos en frontera, subió también en el año 22 del número 6 en el listado del top 10 de los 10 países principales de origen de migrantes solicitantes de asilo o refugio en México. En el caso de México teníamos el lugar número 6. A lo largo del 2022 subimos al número 4 de ese listado. Es decir, y allí hay un elemento mucho más fuerte. Cuando las personas piden asilo o refugio, ha subido también el número de niñez no acompañada de origen salvadoreño que solicita refugio en México. Quiere decir de que hay un temor fundado de que ser retornado, deportado a El Salvador nuevamente implicaría un riesgo de vida. Y por último, ya para cerrar este tema en términos únicamente de números, el aumento de personas retornadas, deportadas, desde principalmente los Estados Unidos y de México en los últimos años. En el 2019 fueron 36,000 salvadoreños deportados desde México y Estados Unidos principalmente. En el 2020 esa cifra bajó a 11,131. En el 2021 solo fueron 9,147, pero en el 2022 estamos hablando de un aumento del 30% prácticamente. Han sido deportados, retornados 14,442 salvadoreños desde Estados Unidos y México. Son datos de todo el mundo, pero principalmente de esos dos países, y va para arriba. Si vamos hablando de mes por mes, como inicialmente planteamos que no debe de ser leído de mes a mes, estamos hablando de que la migración de retorno, el que aumenten deportados no quiere decir de que hay una migración inversa. Quiere decir de que la gente es obligada
a regresar por diferentes razones, mediando una autoridad migratoria del país de origen, Estados Unidos y México, o mediando alguna resolución administrativa. Termino con un dato fuertísimo: el total de refugiados para el 2021, el total de refugiados en el mundo, en el caso de Centroamérica, hablando de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador es el país con mayor número a nivel de Centroamérica de refugiados aceptados ya como refugiados, no solicitantes de refugio, sino que ya con estatus de refugiados en todo el mundo. Estamos Nicaragua 8.711, Honduras 34.400, Guatemala 24.500, El Salvador 45.640. Estamos en cuarto lugar a nivel de Centroamérica. A nivel de Centroamérica el primero, 45.000. El doble de los de Guatemala, un 30% arriba que los hondureños, y el número menor en Nicaragua. Termino con eso. El estudio que se presentó con tutela legal del arzobispado la semana antepasada, el viernes antepasado, es un estudio, es el primero de 3 estudios que serán publicados. Este estudio que se dio a conocer, que tú ya tienes un ejemplar, es un análisis de diagnóstico de las causas principales de migración de salvadoreños al exterior, con un periodo del 2018 al 2022. Los siguientes estudios ya tocarán temas como los que estoy abordando, que tocarán datos del 2023, comparativos y con datos más recientes. Pero el tema de por qué nos vamos sigue planteándose por razones económicas, por razones de violencia generalizada, en su mayoría ocasionada por grupos pandilleriles, pero ahora hay un fenómeno más fuerte, que es la violencia generada por el Estado. Tanto en el aumento de casos de desplazamiento interno en el país como de migración forzada, está creciendo significativamente el número de personas que sale del país planteando y solicitando asilo o refugio en otros países, planteando de que está huyendo de una violencia estatal, protagonizada principalmente por elementos policiales y de la Fuerza Armada. La causa de la violencia o las violencias que detona migración sigue siendo muy alta en El Salvador, y una tercera, que es la de reunificación familiar. El tema de, sobre todo, niños, niñas, adolescentes que salen del país porque sus padres han hecho las gestiones con algún traficante para que ingresen a los Estados Unidos de manera irregular. Aquí también cuestionamos el tema de la migración inversa. Si existiera lo que se denomina por parte del gobierno como migración inversa, es decir, que los salvadoreños están haciendo fila para regresar nuevamente a un Salvador más seguro y lleno de oportunidades, eso lo viéramos principalmente en los niños. Pero la niñez y la adolescencia, lo que está pasando es que se está yendo. Es muy fuerte la reunificación familiar como causa de migración, sobre todo de niñez no acompañada, es decir, la niñez que es detenida o que está migrando sin ningún tipo de compañía, sin ningún tipo de familiar o persona adulta responsable. Ahora, Celia, estas causas que usted ha mencionado ya las habíamos venido escuchando desde hace algún tiempo: el tema de inseguridad, el tema de la reunificación familiar, el tema económico. ¿Desde cuándo se comienza a percibir que la gente se está yendo también por violencia de parte del Estado? Porque digamos, ese es como un elemento que anteriormente no se escuchaba mucho. ¿Desde cuándo se empieza a ver esto? Se estaba midiendo, había ya signos a partir del 2019, un poco antes del 2019, las políticas de manoduristas principalmente, pero posteriormente, a partir del 2019, a partir de prácticas manoduristas en lo que
se denominó, no conocemos si existe el Plan Control Territorial realmente, aunque se nos hable propagandísticamente de diferentes fases, pero empezó a captarse después con mayor fuerza con el régimen de excepcionalidad, que de excepcionalidad no tiene nada que estemos más de año y medio bajo suspensión de garantías constitucionales. ¿Qué es lo que sucede? También la narrativa oficial y una serie de voceros, troles y toda una cadena de replicadores plantea de que quienes huyen son familiares de pandillas o pandilleros mismos, de la dureza del régimen de excepcionalidad. Si bien no puede afirmarse de manera categórica, no sería responsable decir de que que los flujos migratorios de salvadoreños hacia afuera no hay personas que pertenezcan a grupos pandilleriles. Sí podríamos decir que difícilmente serían la mayoría. Pero es que si estamos en un régimen de excepcionalidad donde una diputada afirma públicamente que el hecho de vivir en una zona controlada por pandillas ya me hace responsable, ya no soy una persona inocente que es detenida injustamente porque se justifica mi detención por el hecho de simplemente vivir en una zona que ha sido de control pandilleril, estamos hablando de que cualquier persona, por el hecho de vivir en zonas pobres, marginadas, ya es sospechosa y ya se justifica su detención y pasar más de un año en prisión bajo un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales. Cuando ya esa es la situación, estamos hablando de personas que saben perfectamente de que no hay ningún tipo de garantía que pueda protegerles ante una detención arbitraria, ante una detención ilegal. Por lo tanto, el salir del país es una opción, o el desplazarse internamente es la única opción que les queda. Partiendo de eso, insisto, el hecho de que sea tan alto el número de solicitantes de asilo de origen salvadoreño y a los que se les otorga el estatus de refugiado, es decir, de que pudieron comprobar en el país de destino de que sus razones estaban fundadas, y por lo tanto les fue dado el estatus de refugiado en otro país, significa que hay condiciones de riesgo para aquellas personas en caso de ser retornadas o deportadas. Creo que la violencia de Estado está cada vez tomando un nivel más alto de causa de salvadoreños, salvadoreñas que salen del país y que plantean solicitudes de asilo en países de destino o de tránsito porque saben perfectamente que no es una opción retornar. Mayormente, ¿dónde los salvadoreños solicitan refugio, Celia? El principal país son los Estados Unidos. Hay una gráfica en el informe que tú conoces que se hizo una comparación de personas, los países donde los salvadoreños piden más solicitudes, principalmente son los Estados Unidos, y también Estados Unidos es el país que más solicitudes acepta. Es decir que, ahora, hay una distancia enorme, y eso es un problema, hay una distancia enorme entre solicitudes de asilo en Estados Unidos y México, que es donde mayormente se solicita, con las que son aceptadas, casi el doble. En Estados Unidos casi el doble. Hay una cantidad enorme de solicitantes salvadoreños, solicitantes de asilo, y aunque es alto el número de solicitudes aceptadas, en comparación a la demanda, al número de solicitudes presentadas, siempre es muy bajo. También hay países como Canadá, Italia, España, y hay que decir de que Alemania ha percibido un aumento de solicitudes de asilo de salvadoreños en ese país en los últimos 2 años, a tal punto de que, por ejemplo, Reino Unido ha empezado desde el año pasado a exigir visa a salvadoreños que viajan, porque aumentó significativamente el número de salvadoreños al no requerirse visa, que al ya llegando al Reino Unido pedían asilo. Entonces, sí, la medida que tomó Reino Unido
no fue activar una condición de emergencia, sino que fue protegerse a sí mismo como país, como Estado, frente al aumento de salvadoreños solicitando asilo, y exigió la visa. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar hablando sobre esto, porque también hemos escuchado que personas en otros países que están solicitando, están en ese proceso de asilo, también les están diciendo que, bueno, los están rechazando, ¿verdad? Porque el argumento es que en El Salvador pues hay bastante seguridad, ¿verdad? Entonces las personas se encuentran en este momento con una situación difícil, ¿verdad? De qué hacer al respecto. Está pasando en países nórdicos, rechazando, Suecia, sí, sobre todo Noruega, Bélgica, tengo conocimiento. Está pasando en países nórdicos, pero bueno, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a hablar sobre eso, ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. ¿Sabes qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI? Te invitamos a que estés atento a las redes sociales de FESPAD. Allí encontrarás material informativo sobre este tema que nos compete saber a todas las organizaciones de sociedad civil. Encuéntranos en Facebook como FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, y en X como @FESPAD_SB. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con el espacio de la entrevista. Estamos conversando con Celia Medrano, periodista, consultora y defensora de derechos humanos, sobre migración y derechos humanos en El Salvador y en Centroamérica. Antes de ir a las participaciones, porque ya tengo algunos mensajes por acá, y antes de dar paso, Celia, quisiera que concluyéramos de lo que estábamos conversando, ¿verdad? Y como le mencionaba yo, pues tenemos conocimiento que algunas personas que se fueron del país por temas sobre todo de violencia, en el caso de pandillas también, han solicitado asilo en Europa, y bueno, de parte de estos países se les ha rechazado y en varias ocasiones, y el argumento es de que, bueno, se escucha que el país hay seguridad ya, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no pueden aplicar a esa solicitud, y se les está viendo bastante difícil, ¿verdad? Porque regresar a El Salvador es regresar a la misma zona donde vivían y enfrentar posiblemente la misma situación que estaban viviendo. Hay informes, los organismos internacionales, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, la misma Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado para los Refugiados, son organismos internacionales que elaboran informe por país. Y esos informes precisamente están hechos para que personas que reciben funcionarios, staff burocrático que recibe solicitudes de asilo o refugio en sus países, puedan tener un parámetro que no es el propagandístico oficial. Yo pusiera un ejemplo que viví directamente cuando era cónsul general en Washington. Había una persona que había sido detenida, estaba en proceso de deportación en los Estados Unidos y afirmaba de que portaba VIH y que
no iba a recibir la medicación adecuada en El Salvador si era deportada, y prácticamente eso implicaba que iba a ser condenada a muerte en términos fácticos al no recibir la atención adecuada en un país que no era capaz de proporcionársela. Y entonces las personas que estaban trabajando por su deportación presentaban documentos, informes del gobierno de El Salvador en ese entonces, que aseguraba de que estaba siendo reconocido por organismos internacionales por haber avanzado en la atención de personas con VIH. Entonces planteaban, el gobierno está dando informes positivos de que ha mejorado esa atención, por lo tanto el argumento de que la persona morirá al retornar a El Salvador, al ser deportada a El Salvador por falta de atención adecuada, no es cierta, y el proceso de deportación seguía. Entonces en ese momento hubo que trabajar en actualización de datos con respecto a esa afirmación que el gobierno salvadoreño daba a nivel internacional, y poder demostrar que, si bien era cierto, había mejorado su capacidad de atención, seguía siendo muy limitada. El caso terminó con que se proporcionó la posibilidad a esta persona de quedarse en Estados Unidos en esa contraargumentación, incluso por parte de un análisis dado por una funcionaria gubernamental en Estados Unidos, que era una cónsul general en ese país. Creo que hay que basarse mucho en los informes por país que hacen organismos internacionales. Para la persona que su caso ha sido rechazado en un país europeo, Europa es muy cerrada a aceptación de migración de otros países, no solo la de salvadoreños. Europa está cerrando puertas. Acabo de poner el ejemplo de Reino Unido, que lo que hizo fue exigir visa a salvadoreños al notar de que una vez en suelo inglés estaban incrementándose las solicitudes de asilo. Entonces, si bien hay una acción clara de países europeos de cerrarse a la migración y cerrarse a las solicitudes de refugio, creo que debe recurrirse por parte de las personas que les están rechazando sus solicitudes a los informes de, por ejemplo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que ha dicho claramente y de manera reiterada que el régimen de excepcionalidad, por ejemplo, no es una seguridad segura. Es una situación en donde se están vulnerando derechos muy sensibles de la población de manera permanente, y que la seguridad que actualmente muchos salvadoreños pueden vivir, ese alivio que muchos salvadoreños pueden sentir, no es sostenible en las condiciones por medio de las cuales se ha logrado. Creo que ese tipo de argumentaciones dadas con una asesoría adecuada, con un acompañamiento adecuado a las solicitudes, puede revertir en determinado momento alguna negativa a una solicitud de asilo o refugio en otros países. Sí. Bueno, vamos a dar paso a las participaciones. Recuerde, nuestros números de cabina están habilitados, 2275-9501 y finalización 02. También nuestro número de WhatsApp, 75712779. Y por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas. Tenemos un comentario que nos hacen desde YouTube y nos dicen: el gobierno actual jamás aceptará que la migración hoy es, porque no hay cómo vivir. Dice, en vez de generar trabajo, hay cierre de empresas, instituciones, y el saqueo del país se ha incrementado. Buenos días, muy de acuerdo. La gente que quiera regresar, son personas, dice, que ya cumplió sus metas en Estados Unidos. Los jóvenes se van del país, hay menos trabajo y más opresión. El saqueo, robo, corrupción, cierre de empresas, centro de estudios, dice, ha aumentado. Quien se queje lo meten preso. Esto solo pasó, dice, en la época de los militares.
Nos dicen en otro mensaje, el régimen de excepción ha venido a generar desorganización familiar, también ha obligado a muchas personas a salir del país por represión específicamente contra los jóvenes laboriosos. La migración seguirá a causa del régimen de excepción, porque se lo están aplicando al que reclama sus derechos, por ejemplo, los doctores, los sindicatos, nos dicen. Tenemos también mensajes mediante audios, vamos a escucharlos. Hola, buenos días. Con respecto a lo que habla Celia, estoy completamente de acuerdo con ella. Le voy a plantear, yo vivo en Canadá, me vine justo después de la ofensiva final. Y bueno, ya hice mi vida, 30 y pico de años acá. Ya mis hijas y todo, pues hicimos vida y trabajamos, gracias a Dios, pues siempre legal. No como muchos de nuestros hermanos en los Estados Unidos que tienen que trabajar de manera ilegal y no pueden ahorrar para una pensión justa o digna. Sin embargo, es suficiente el ahorro para vivir en El Salvador. En los Estados Unidos y Canadá, para uno vivir de la misma manera que está viviendo actual, aunque sea un apartamento pequeñito, tiene que tener un mínimo de $3,000 mensuales fijos. Sin embargo, en El Salvador no necesita tanta plata. La otra cosa es lo que en El Salvador se ofrece, en mi caso como ahora como ciudadano canadiense. Acá los hospitales, las clínicas de salud, los médicos, todo eso es pagado por los impuestos. Yo puedo ir a 20 o 30 médicos diferentes todos los días si quiero, incluyendo especialistas, y no tengo que sacar un peso de mi bolsa. Sin embargo, en El Salvador, solamente en las unidades de salud se puede hacer eso y no hay medicamentos. Acá se lo dan a uno, ¿ya? Y si no le alcanza, pues hay programas especiales para ayuda a las personas de escasos recursos. Esas cositas detienen a muchos salvadoreños a volver a El Salvador de una manera feliz, sino que siempre económicamente tal vez podía aguantar con $1,500 mensuales, pero no son suficientes para vivir en los Estados Unidos y Canadá. Esa es la razón principal por la que muchos quieren volver. Pero si usted ha trabajado y ha tenido buenos trabajos y tiene plan de pensión y tiene el CPP, se llama acá el plan canadiense de pensión, y además su empresa en la que trabajaba también le proporcionaba ahorro para su ancianidad, usted está bien, no necesita, no tiene nada que ir a hacer, vivir a El Salvador, solamente por añoranza, como lo dice ella, ir y quedarse por allá tal vez unos 6 meses y volver, desaparecer de acá en el invierno y regresar después. Gracias. Eso, lo que hace el gobierno es pura farsa, pura fanfarria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada, damos paso. Buenos días. Buenos días. Bueno, no hay nadie en la línea. Vamos a escuchar el resto de audios. Buenos días, Radio UCA. Buenos días a la licenciada, su invitada. Bendiciones. Sí que lamentable es las declaraciones irresponsables del Ejecutivo y de otras instituciones de derechos humanos y de la inmigración, que dicen que no hay inmigración. Sí, licenciada, hay mucha, debido al régimen de excepción y a la falta de oportunidades, falta de trabajo. De aquí, de esta localidad, se han ido muchas personas y no han sido detenidas. Imagínense, tanta persona que no es detenida, no está dentro de las estadísticas. Es lamentable toda la falta de información que tenemos, la información veraz de parte de las instituciones, y lamentar también el éxodo de personas con hijos. Las personas que se han ido de esta localidad han pedido asilo y no han sido catalogadas, no han sido detenidas. Es lamentable cómo el país ha retrocedido en todas las áreas, específicamente de las falta de oportunidades para la población. Y felicitar a la licenciada por aclarar tantas dudas y dar esa información imparcial, ¿verdad? Y veraz
hacia la población. Gracias, licenciada, y pasen buen día. Bendiciones. Buen día, muchísimas gracias. Tenemos pendiente escuchar una nota de voz. Vamos a dar paso. Buenos días, Radio YSUCA. Buenos días, Celia. Celia, ¿no podría hablarse de una posible hipótesis? Este destierro permanente causado después de la firma de los acuerdos de paz, podría decirse de que los dueños de las tierras salvadoreñas están queriendo recuperar lo que perdieron con la reforma agraria y que nosotros no nos hemos percatado de esa posibilidad, y la creación de esta violencia sistemática podría estar obedeciendo a esa posibilidad, viendo cómo se están moviendo las líneas constructivas en el país. Pregunto, ¿no? Porque no se ha puesto sobre la mesa cuál es la situación. A nosotros nos generan los problemas y sobre esos problemas nosotros actuamos. Y una forma fácil que ha encontrado la gente de El Salvador es irse. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Así que espero respuesta, Celia, y a la vez también preguntarte. Entendíamos que tú eras parte de una candidatura, pero en la publicidad ya no apareces, porque los medios se han inhabilitado, o ustedes tienen una estrategia diferente de cara a las elecciones. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a leer los últimos mensajes para darle paso a Celia. Nos dice Salvador Campos: ya quisiéramos todos los salvadoreños probablemente solicitar refugio o asilo. Como no se puede, todos los ciudadanos deben decidir votar el 2024 y quitarle la fuerza a este dictador moderno. Buenos días, difícilmente se consigue trabajo de 350 mensuales, mucho menos de 1.500, nos dicen. Buen día, un saludo, solo comentarle que la migración siempre ha existido en nuestro país, no solo ahora, y no hay que satanizar, dice el régimen, porque no es más lo bueno que lo malo. Pregunte a la mayoría, todos estamos felices, dice, con esa seguridad, y no queremos volver a lo mismo de tanto asesinato. Bueno, son las participaciones, Celia, algunos comentarios, otras preguntas así puntuales que le hacen. Adelante. Hay varios elementos de lo que se ha conversado por parte de los radioescuchas y creo que es muy importante plantear de que la migración siempre ha existido. Desde los 60, desde el quiebre del modelo agroexportador de algodón, café, por ejemplo, empezaron a moverse siempre como destino principal los Estados Unidos. En los años 60 hay estudios, por ejemplo, de el movimiento de comunidades de Intipucá, movimiento de comunidades de Chirilagua. Hay en Estados Unidos, en Virginia, Chirilagua City, por ejemplo, que es muy reconocida como tal. Hay una masa muy fuerte de migración salvadoreña en Estados Unidos, ya identificada, que viene desde larga data. No es un tema de si ha habido migración antes o después. Es un tema de cómo se mueven las causas de la migración, de una causa principal económica a causas vinculadas con causas económicas, pero también con violencia. Llama la atención que la Dirección General de Migración y Extranjería siempre aplica una encuesta a personas deportadas que llegan por vía aérea, por vía terrestre principalmente, y hace la pregunta de por qué se fue. Y la mayoría de respuestas es por razones económicas. Sin embargo, esa encuesta no permite analizar la multicausalidad del fenómeno. Solo permite una sola respuesta a quien está respondiendo y además es altamente discrecional. Si yo vengo de un país europeo deportada después de que se me negó la solicitud de asilo, no voy a decirle a un oficial de la Dirección General de Migración que me está pasando una encuesta que me he ido por violencia política o violencia social de El Salvador. No tengo la confianza, por el contrario, tengo la desconfianza de decirle claramente a ese oficial
gubernamental, ¿por qué me fui? Entonces voy a dar cualquier respuesta, además de que tengo la opción de no responder la encuesta. Entonces, esa multicausalidad no se refleja. Sin embargo, hay que reconocer de que del 21, finales del 21 para acá, la encuesta ha agregado otras causas entre las que puede responder la persona encuestada que ha sido deportada, retornada. Por ejemplo, puede decir si fue desplazada interna. Es algo que se ha agregado recientemente en esa encuesta. También puede plantear si pertenece a la comunidad, a la población LGTBIQ++, y también puede plantear violencia intrafamiliar, violencia familiar como causa de su salida del país. Lo cierto es de que nos seguimos yendo. Y lo cierto es que nos vamos en grandes cantidades, que a veces mes por mes baja, puede bajar año por año. Hay un dato ya que el gobierno trata de invisibilizarlo porque no le conviene difundirlo, pero por ejemplo, a pesar de la pandemia del 2020-2021, que hubo fronteras cerradas durante meses, pero por ejemplo en el 2019 el número de salvadoreños detenidos en la frontera sur, ya viéndolo en el año fiscal estadounidense, es decir, desde septiembre a octubre de cada año, en el 2019, según los Estados Unidos, habían detenido en frontera 50.952 migrantes salvadoreños intentando cruzar la frontera de manera irregular. Ese dato bajó significativamente al 2020, 11.979, de manera irresponsable, insisto. Se afirmó oficialmente de que era producto del plan control, del éxito del plan control territorial, que insisto, no lo conocemos, no sabemos ni siquiera si existe. El 2021, este dato subió a 50.744 salvadoreños detenidos en frontera, y el 2022 el dato sube a 67.000 salvadoreños migrantes detenidos en frontera. Aquí sí vemos que en la actual gestión gubernamental el aumento, pese a que ha habido un descenso drástico por el tema del COVID-19, de la pandemia mundial, el dato es en esos 4 años que ya son adjudicados a esta gestión, a la actual gestión gubernamental, el número de salvadoreños supera a periodos parecidos en años anteriores. Y el número de salvadoreños solicitando asilo y refugio en otros países, incluyendo países del sur, estoy hablando de Costa Rica, de Panamá, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Brasil, también es sensiblemente alto. El decir las cosas como son no significa de que se esté en una posición de ataque sin fundamentarlo. Si se manipulan datos para afirmar que hay migración inversa, es responsabilidad de los que manejamos estos datos y manejamos muy bien el tema migratorio, aclarar de que nos están mintiendo, que nos están dando propaganda y no nos están diciendo la verdad, porque hay una intencionalidad de aparentar de que el país está muy bien. Lo que dice el radio escucha, de que muchas personas están contentas por sentir este alivio en el tema de seguridad, no pienso discutirlo. Lo que estoy insistiendo es de que la manera como se ha logrado eso no es sostenible. Y no sabemos realmente si ese alivio es temporal y se ha logrado a partir de entendimientos con los grupos criminales que supuestamente se están combatiendo con el régimen de excepcionalidad. Al menos 3 radioescuchas que también hemos escuchado en este programa nos han dicho que el régimen de excepción está obligando a migrar de manera forzada a mucha gente. Nos están diciendo de que es una seguridad no segura y la gente lo percibe y que está dirigida a atacar a personas que no van
de acuerdo, no son afines a la narrativa oficial. El régimen de excepcionalidad está sirviendo para capturar sindicalistas que los han metido presos por protestar porque tienen 4 meses de no pagarles sus salarios. Que diga el radioescucha que dice que está contento con el régimen de excepcionalidad, si le parece bien que capturen a un sindicalista que protesta porque no le han pagado 4 meses de trabajo. Y uno de esos sindicalistas ha muerto recientemente, apenas la semana pasada, en la cárcel porque no le dieron atención médica a su perfil de riesgo por diabetes y murió, lo han asesinado, es un homicidio dentro de la cárcel. Esa persona no era pandillero. Esa persona era un trabajador que estaba exigiendo sus derechos y le aplicaron el régimen de excepción. Lo metieron preso de manera arbitraria, de manera injusta, y murió porque no se le prestó la atención médica necesaria estando en la cárcel en su condición de salud. No creo que quien ha llamado y ha dicho que la gente está contenta con el régimen de excepción esté de acuerdo en que suceda eso, que apliquen esto. Recordemos el caso de la niña que fue violada la semana pasada en La Libertad. Sí. No puede estar de acuerdo quien ha llamado de que militares a los que se les ha dado poder absoluto en este régimen de excepcionalidad violen a una niña amedrentándola de que si no permite la violación se llevarán a sus primos, a sus hermanos y a sus padres bajo el régimen de excepción. Esas son las consecuencias de este alivio temporal por el cual el radioescucha nos dice que está muy contenta la gente. Darle poder absoluto a militares que no andaban con ningún policía supuestamente patrullando la zona donde esa niña fue violada. ¿Cuántos casos más hay? ¿Cuánta gente más se calla por temor al régimen de excepción, a que le apliquen injustamente el régimen de excepción si alza la voz? Si dice que también a su niña la han violado, si dice que también han sido amedrentados con que les aplicarán el régimen, si protestan por sus derechos. Entonces lo que hay que hacer es callarnos. Tenemos 3 opciones. Tenemos la opción de irnos, tenemos la opción de resistir, y muchos que han decidido irse es parte de su resistencia, el negarse a vivir en un país que viola niñas, amenazándolas con que serán llevados sus familiares al régimen por el régimen de excepción vigente durante más de 1 año y medio, o resistir, o someternos. Yo soy de las que ha decidido quedarse y resistir. Pienso de que muchos de los radioescuchas han tomado esa decisión también. Y los que están afuera pueden hacer mucho para contrarrestar esta lluvia de mentiras. Hemos tenido la oportunidad de revisar cómo a través de especialistas una serie de pautas pagadas por Facebook que carteras gubernamentales han contratado, dirigidos principalmente a las diásporas en Estados Unidos. Y las posteriormente borran que han pagado dinero para tener pautas, para no dejar huella, pero técnicamente eso puede rescatarse. Y nos mostraban especialistas en la materia que, por ejemplo, una cartera de Estado había pagado $90,000 de pauta publicitaria en Facebook dirigida principalmente a diásporas en Estados Unidos por solo 3 días, solo en Facebook, $90,000. Están botando el dinero en función de pintarnos ese país maravilloso que muchos dicen sentirse alegres y se lo creen. Pero hay mucha gente que está callada y que no se cree esta mentira. Las diásporas pueden ayudar mucho a desmentir estas falsedades. Termino con plantear lo que un radioescucha nos había consultado, y es relacionado a si los grupos de poder, las familias tradicionalmente de poder en el país, están queriendo recuperar tierras que les fueron quitadas en el marco de la reforma agraria de los 80. Sí, hay un caso que está muy silencioso,
que es el de la ministra de Relaciones Exteriores. Ella y su familia han puesto un proceso en la Corte Suprema de Justicia para recuperar tierras que eran de su familia antes de la reforma agraria. En una Corte Suprema de Justicia que es de ellos, que la impusieron ellos. Es de esperar de que la resolución va a ser favorable. Hay mucho silencio en esto, ni siquiera sabemos, en tanta reserva que hay de toda la información pública, ni siquiera sabemos, ni tenemos acceso a saber si allá hay una resolución favorable para la familia de la ministra de Relaciones Exteriores con respecto a su intencionalidad de recuperar tierras que eran de ellos antes de la reforma agraria. Eso está pasando, están quitándole a cooperativistas, a mucha gente sus tierras en función de garantizarse financiamientos y recuperar privilegios que siempre han sido privilegios de ellos, y ahora en el rostro del partido en el gobierno, que se nos vende como algo nuevo, pero está integrado por los viejos actores de siempre, a tratar de aprovecharse del gobierno para servirse con la cuchara más grande. Depende de nosotros si esto es revertible o no. Solo contesto de manera rápida, no estoy invitada aquí como candidata, sino como analista a partir de una investigación que se ha realizado sobre el tema de movilidad humana, pero definitivamente creo que es muy importante tener opciones electorales, y he aceptado una propuesta, integrar una fórmula electoral precisamente en la lógica de resistir, quedarnos, no irnos, resistir y tratar de generar un cambio, a pesar de que nos digan y nos insistan que es imbatible una reelección ilegal, inconstitucional, pero creo de que somos responsables también de dar el paso de presentar alternativas a la población. Sí, bueno, importante haber conversado con usted, Celia, y plantear estas narrativas frente a los datos, ¿verdad? Frente a las investigaciones que se hacen. Y bueno, muy importante lo que hemos conversado este día, y nos deja, creo yo, bastante claridad de lo que pasa a nivel migratorio versus la narrativa oficial, ¿verdad?, desinformada. Así que le agradecemos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Gracias a todas, a todos. Gracias a usted también por ser parte siempre de la entrevista de YSUK. Compártala, está en nuestras diferentes plataformas. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUK. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 91.7 Deportes.